Prácticamente todos los rincones del planeta tienen acceso a Internet y todos los usuarios de esta tecnología han entregado información personal a páginas o redes sociales. La producción masiva de datos ha revolucionado nuestra manera de vivir. ¿Qué pasa con la privacidad y protección de los datos? ¿Cómo se almacenan? ¿Cuál es la real explotación económica en base a esto? Bienvenidos al panel Datos, el nuevo petróleo. Invitamos al escenario a Tricia Wang, etnógrafa tecnológica global. Tiene una carrera como documentalista en la NASA, activista del VIH-Sida y es educadora especializada en pedagogía culturalmente receptiva. La importancia del factor humano en la lectura de los datos para comprender el mundo. Bienvenida, Tricia. Hello, Santiago. Where are my slides? Well, I would have liked to do my speech in Spanish, but I think that en takes español too para many expresar words in Spanish, la too misma many more idea words en than inglés. Por expressed eso, in para English. mantener el So, tiempo, voy a to, hablar en stick to inglés, time, por I cierto. will speak in English. Y si tienen If you have questions or something draw your attention, this is my Twitter and my Instagram, ojalá que and I hope that you can contact me like this. Bueno, estoy aquí para hablar de por qué el Big Data no es el nuevo petróleo, por qué no son el nuevo petróleo y por qué es el nuevo yo. Entonces yo creo que esta es la imagen que muchos de nosotros tenemos cuando hablamos de grandes datos. Bueno, son como túneles, son muchos datos que pasan a través, estamos en The Matrix. ¿Y qué son los grandes datos? Bueno, en realidad, como yo sabía para qué empacar para mi primer viaje a Santiago, bueno, usé el canal del meteorológico para ver qué tiempo había y si eres soltero o no soltero y quieres tener una cita, cómo vas a decidir que usas aplicaciones como Tinder. Y muchos conocen esto porque ya se están riendo y probablemente son tan buenos deslizándose hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, ¿cómo yo podría averiguar si más rápidamente si tengo una enfermedad de cardiopatía? Bueno, Google tiene algoritmos para decirte simplemente escaneando la parte trasera de los ojos y puede predecir cuánta probabilidad tienes para tener una enfermedad cardíaca. Bueno, y cómo los científicos, como muchos de los que hemos escuchado hasta ahora, cómo pueden hacer predicciones sobre el calentamiento global. Bueno, dependen de grandes datos con supercomputadores como los que están en NASA. ¿Y cómo yo sabría si un completo es un completo? Bueno, puedes usar también grandes datos. Puedes bajar esta aplicación directamente en los teléfonos de Apple Store o Android y esta aplicación use aprendizaje de máquinas de Google y de fuentes abiertas, software que se llama TensorFlow y va a decir si el completo efectivamente es un completo. Y yo no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Y como pueden ver, los grandes datos pueden lograr muchas cosas, muchas cosas. Y el término grandes datos captura toda esta emoción respecto del potencial, todo este flujo de información que capturamos del universo, nuestros mercados, nuestra tierra y sobre todo sobre nosotros. Y esta última parte, nosotros mismos, es lo que llamo los datos personales, lo que muchos llamamos datos personales. Y yo quiero hablar de esto hoy día porque los datos personales son muy, muy emocionantes porque por la primera vez en la historia podemos realmente capturar muchos datos sobre seres humanos, datos de comportamiento, dónde vamos, qué compramos, con quién hablamos, qué leemos, etcétera. Y por esto, ahora estamos captivando esta nueva innovación en tecnología, en inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje con máquinas. Hay mucho más interacción entre personas y máquinas, diagnósticos y detección de fraude. Y esto es porque ahora la industria, solamente para datos personales, se valoriza alrededor de
50.000 millones de dólares. Y dado que todos estos datos personales valen tanto, las personas dicen, bueno, grandes datos, Big Data, son el nuevo petróleo, que es el título de este panel. Bueno, suena raro porque el petróleo es oscuro, es medio viscoso, es pegajoso, y los datos no lo son porque ni siquiera se los puede tocar, son digitales, pero de alguna manera esta metáfora se ha vuelto la metáfora más popular para los grandes datos. Y muchas personas inteligentes, personas a las que yo respeto mucho, que también están usando esta metáfora. Ahora, yo estoy aquí para decirles con confianza que Big Data no es el nuevo petróleo. ¿Y por qué esta metáfora es peligrosa? Porque te distrae del verdadero valor de nuestros datos personales y nos evita ver como todos los ganadores de esta industria de 50.000 millones de dólares son todos corredores de datos, y los gobiernos están vendiendo, robando y manipulando nuestros datos personales sin nuestro conocimiento muchas veces y sin nuestro permiso. Los perdedores en esta industria de 50.000 millones de dólares somos tú y yo y todo el mundo que no es parte de este mercado cuasi negro que ocurre en forma muy abierta. Ahora, a mí me apasiona mucho entender los datos personales porque soy una etnógrafa de tecnología. Está bien, si no han escuchado hablar de este título de descripción de profesión, porque yo la inventé, porque es para describir lo que yo hago y refleja mi interés y la intersección de personas y tecnología, y no existía en realidad ninguna descripción, entonces creé un nuevo término. Etno significa personas y ógrafa significa el estudio de. Por lo tanto, esto significa la etnografía de tecnología, es el estudio de personas. Yo estudio lo que hacen las personas con la tecnología, y yo soy cofundadora de una empresa que se llama Southern Compass, donde trabajamos con otras empresas sobre la transformación digital y les aconsejamos sobre cómo mejor implementar los Big Data y de manera con el humano en el centro y moverse a la velocidad de los clientes. Yo no trabajo con sus clientes, sí dedico mucho tiempo estudiando la evaluación de ideas respecto de la tecnología, como por ejemplo la noción engañadora de comparar datos con petróleo. Ahora, cuando las personas dicen, bueno, los datos son el nuevo petróleo, están literalmente hablando de el petróleo crudo, que se llama el petróleo. Y esto es un químico que ocurre de forma natural, que se produce debajo de la superficie de la Tierra a través de procesos geológicos durante millones y millones de años. Así hemos llegado a tener tanto petróleo. Ahora, ¿por qué las personas dicen que los datos son como el petróleo? Es porque esta metáfora creció con esta observación tan lógica que los datos tienen que pasar por un proceso similar para que el petróleo sea usable. El petróleo crudo también tiene que ser bombeado desde la tierra y ser transportada en un transportador y refinarse para eliminar los elementos tóxicos para ser usado en forma segura en autos y aviones, etcétera. Entonces, ahora lo que vemos acá es los datos también pasan a través de un proceso similar para ser útiles en procesamiento computacional. También es refinado como el petróleo, entonces está formado en números, en ceros y unos, en un conjunto de números normalizados, estandarizados, y para que quepan en la planilla de Excel como base de datos. Entonces se forma en diferente forma, una forma numérica que funciona para planillas y base de datos. ¿Ustedes pueden sincronizar? Could you synchronize the slides? Thank you. Entonces sería un error ahora pensar que datos proceso es como procesar el petróleo, porque el problema es que el petróleo en realidad es mucho más limpio y más utilizable que la fuente original de datos. El petróleo es mucho más usable después de la refinación, pero ahora lo que quiere decir es que los datos cuantitativos ya no son menos o más usables, solamente termina en diferente forma, una forma numérica que funciona para planillas y bases de datos. Y puedes hacer muchas
cosas cuando los datos están en forma numérica. Es maravillosa. También hay muchas limitaciones a lo que se puede hacer porque, como pueden ver aquí, eh, ya ha sido limpiada de sus contextos, de sus historias, emociones. Aquí no hay historias en esta base de datos, en esta planilla de Excel. Entonces, yo les quiero dar un ejemplo. Digamos que estoy haciendo un estudio y quiero saber a qué hora les gusta a las personas levantarse en Santiago. Entonces, yo voy a recolectar datos cuantitativos sobre todos los residentes y le pregunto a todo el mundo, cuéntame a qué horas te levantas. Y voy a hacer un poco de progresiones, algunas variables, como por ejemplo la edad y la ubicación geográfica. Entonces, para que sacar una conclusión precisa estadísticamente. Ahora, aquí la conclusión nunca va a revelar muchos datos curriculares. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas a esa hora? ¿Por qué te quedaste muy tarde a trabajar viendo Litwix? O quizás tenía una agitación y te sentías mal del estómago, entonces no podías quedarte dormido. Bueno, yo nunca voy a saber porque nunca pregunté. Entonces, lo que pasa es que esto es porque estos puntos de datos cualitativos son datos gruesos, puntos que contienen las historias, y estas contienen historias y emociones que definen la experiencia humana y que contribuyen a quién eres. Y los datos densos son nuevos. Sí, es nuevo porque yo también creé este término hace unos años atrás porque yo necesitaba un término para los datos cualitativos que sonaba más sexy e interesante como los datos grandes. Entonces quiero que usen esta palabra, datos densos. Y no como el petróleo que viene de la tierra, todos los datos cuantitativos nunca realmente son crudos porque viene de un ser humano. Y eso es una diferencia muy grande entre el petróleo y los datos. Porque cuando hablas de datos cuantitativos, nunca están esperando a ser capturados por un computador. Comienza en su forma original como datos densos que contiene el significado de nuestra vida. Entonces, cuando tratamos los datos como si fuera crudo como petróleo, esperando ahí, olvidamos los orígenes y como las estadísticas son seres humanos con las lágrimas, a quienes les sacaba las lágrimas. Entonces está claro que la metáfora de la ecuación entre datos y petróleo simplemente no funciona porque no toma en cuenta todos los datos densos. Entonces, afortunadamente, nuestros datos, los tuyos y los míos, están en peligro. Entonces, el robo y el mal uso de los datos es muy común. Nuestros datos son rutinariamente robados, manipulados y vendidos al mayor vendedor. Entonces, hay 10.000 corredores de datos en los Estados Unidos que venden datos. ¿Y quién está en Facebook? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos? Sí. Bueno, algunas personas sí. Bueno, sí, muchas personas. Todos están en Facebook, ¿cierto? Entonces es posible que ustedes están en Facebook, que sus datos ya han sido infraccionados y han sido vendidos a todos esos corredores de datos. ¿Quién está en Taringa? Sí, a mí me encanta. Sí, es como la versión Latinoamérica de donde yo sé dónde están todas las cosas interesantes. Entonces también fue hackeado el año pasado. Entonces todos los datos fueron robados y ahora todos los gobiernos están usando nuestros datos. Entonces solamente en Latinoamérica tenemos casos en México, Argentina, Honduras, en Chile, en Brasil, los otros países donde los gobiernos están haciendo cosas con nuestros datos y solamente la cosa que es informada. Una forma para facilitar el entendimiento que ocurre con nuestros datos personales es tenemos que abandonar esta metáfora del petróleo y tenemos que crear uno nuevo. Entonces, ahora vamos a crear una nueva metáfora juntas, que es algo que les pertenece a ustedes, que es su propiedad y es muy importante para ustedes. Si están en Twitter o en Instagram, yo les pediría que mandan por tweet la respuesta. Aquí está el mío. Cuando yo veo los datos, yo lo reemplazo por mi perro, Elle. Es muy linda, ella es muy linda. Y también es muy famosa porque puede balancear cosas en su cabeza. Entonces,
Y entonces yo sé que vamos a volver a otro tema. Y si alguien, por ejemplo, robaría a mi perro talentoso, tan lindo que puede poner cualquier cosa en su cabeza, yo estaría enfurecida. Entonces aquí está mi slogan. Yo puse el mío en Twitter. Mi datos, mi perro, no pueden tomar mis datos ni mi perro sin mi permiso. Y cuando yo veo que las empresas hablan de datos personales, yo lo reemplazo por algo o alguien al que quiero para hacerlo explícito. Entonces, no pueden tomar y vender y manipular mis datos sin mi permiso. Entonces, díganme, ¿cuál sería el suyo? Por ejemplo, yo he pedido a personas llegar a una respuesta con esta pregunta. Bueno, yo mis datos, mi auto, mis datos, mi casa, mi datos, mi cuerpo. ¿Qué es algo que se importa a ustedes? Imagínense que alguien se lo tomaría sin su permiso, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, la nueva metáfora para ayudar a todo el mundo puede reclamar de vuelta sus datos debería ser datos grandes, el nuevo yo. Entonces, hay una aplicación que crearon que se llama My31, Mi 31, porque en este momento tenemos 30 derechos humanos y ellos creen que el de derecho 31 debería ser la propiedad de los propios datos, y esto se puede bajar de Apple Store o Android para limpiar los datos como corresponde. La comunidad usa blockchain y tecnología para que las personas puedan limpiar los datos, la propiedad de los datos, y 31 tiene la idea de que cuando un individuo no puede ir a la empresa, yo quiero renegociar los términos de mis datos, lo que sí puedes tener un grupo de personas grandes que lo puede hacer, y eso es lo que hace Humanity 31. Ellos van a las empresas y los gobiernos en su nombre y el nombre de millones de personas al mismo tiempo para renegociar los términos de cómo los datos son usados, son vendidos o arrendados. Y Humanity usa un blockchain, una tecnología con blockchain para permitir a las personas que pueden limpiar esto. Y lo que es muy importante, que todos estos científicos estamos aquí hoy día para hablar sobre innovación y tecnología y interacción entre humanos y computadores, y neurociencia y genética, y el futuro, y calentamiento global, y cómo usar algoritmos. Nada de esto es posible si no tenemos una sensación de qué son nuestros propios datos personales. Esto para mí es revolucionario, es el uso revolucionario de una tecnología de blockchain, porque en vez de crear o usar blockchain para que sea otro nueva monedas, porque cuántas otras monedas podemos tener, que todo el mundo lo está creando. En realidad, esto permite nuevas formas de organización colectiva en escala, y esto para mí es un uso transformativo del blockchain. Y en esto tenemos que poner atención, no más charlas de cómo blockchain hace una nueva moneda. Y la humanidad ha diseñado una solución realista a un problema real, que es cómo podemos permitir que las empresas y los gobiernos utilicen nuestros datos de manera responsable para que nosotros podamos sacar los beneficios para comprar productos y servicios, tener acceso a aparatos y estar seguros. Muchas personas no quieren ser aislados de los datos. Muchas personas quieren seguir usando Instagram y WhatsApp y Facebook y Twitter. Yo quiero mantenerme conectado con mis amigos, no quiero romper todos estos sitios de medios, redes sociales, pero yo debo decir que nada de este trabajo es fácil. Tantos cambios positivos sociales nunca ocurren en este mundo. En realidad es una serie de opciones que después se llaman puntos de inflexión. Es lo que nosotros llamamos historia. Estos puntos de inflexión muchas veces ocurren más rápido que nuestra comprensión de estos eventos, sean religiosos, revoluciones religiosas, poderes coloniales o el reconocimiento global de los derechos humanos. Y a veces estos cambios culturales se desarrollan durante siglos o cientos de años, y son una serie de elecciones que después llamaremos historia, y toma mucho tiempo, pero en nuestro momento en tiempo, ahora, no toma siglos y no toma cientos de años. Ahora estamos en un momento muy similar donde los poderes ya no son la Iglesia Católica o poderes coloniales que tratan de cometer genocidio en Latinoamérica. En América
En este momento hay nuevas formas de poder y estos poderes son los poderes en sus computadores, en sus teléfonos en este momento. Se llaman Facebook, se llaman Google, se llaman todas estas empresas que están recolectando nuestros datos. Y también son gobiernos y podrían estar haciendo mal uso o incluso abusando de nuestros datos personales. Y esto es la cosa, no es su culpa, no es nuestra culpa si no entendemos esto, porque esto es cosa muy abstracta, es muy difícil de entender. En los progresos tecnológicos y cómo usamos los datos, en la realidad ocurre mucho más rápido que nuestra presión social. Solo ocurre tenemos Internet desde con los 10, 20 años y solamente 6, 7 años que hemos recolectado tantos datos de medios sociales a través de nuestro propio uso, mientras si piensas tomó siglos para que las personas se dieran cuenta, quizás la Iglesia Católica o quizás para la Iglesia no es tan buena, quizás la escritura no es tan buena, pero en este momento estamos en un contexto similar. Entonces es hora de alcanzar y lo podemos hacer y por eso las organizaciones están poniendo atención a este espacio y tenemos que mirarlos y tenemos que participar. A mí me gusta el trabajo de derechos digitales y están basados aquí en Chile, aquí mismo, aquí al lado. Y en Estados Unidos el trabajo de Electronic Frontier Foundation y esto apoya muchas organizaciones en el mundo y como que me acabo de ir a Perú, estoy en Lima y miro mucho hiperderecho para mucho ayuda y muchos de ustedes quizás pueden pensar, bueno, estas organizaciones no me importan, este tema de datos personales no me importa mucho, en realidad está bien que estoy aquí y lindo que tú hablas de esto, pero en realidad no soy una tecnóloga, solamente uso Facebook, a veces un poco de contacto con personas, solamente uso WhatsApp, no soy una persona tecnológica, no es importante para mí. Pero algunos quizás pueden estar pensando esto, quizás otros no, pero yo creo que muchas personas se sienten así porque dicen, bueno, en verdad es demasiado complejo para mí. Pero esto es lo que yo les quiero decir, es exactamente mi argumento, que ustedes no tienen que ser personas tecnológicas para que esto importe. O si ustedes tienen un teléfono Android, si usan buscadores de Internet para buscar información, si usan WhatsApp o Facebook, eso significa que estás creando un ser digital que está generando datos personales. Eso es lo principal. No tiene que ser un tecnólogo para hacer esto. Y esto cada vez más, estos datos personales que tú crees que yo estoy creando, que tienen un impacto directo en nuestra vida y pueden tener un impacto en un trabajo, cuando pagas para un seguro de vida, cuando pagas en un hospital y qué noticias ves, con quién te conectas en Facebook, con quién te puedes casar, o con quién vas a hacer una familia, puede afectar a todo. Por lo tanto, esta es la razón por qué es muy importante. Porque si nosotros perdemos control sobre nuestros datos personales, perdemos control sobre lo más precioso que es nuestra vida, nuestra capacidad de tener dominio y control para determinar lo que hacemos con nuestra vida y contar nuestras historias. Y por eso los datos personales no son como el petróleo, no vienen crudos desde la tierra, son ricos y por eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que hacen los datos y por eso nuestros datos personales pertenecen a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Soy muy feliz de haber comenzado esta conversación, pero si tienen tiempo para aprender sobre este tema, yo voy a estar en Twitter y Instagram para continuar esta conversación. Espero también aprender de ustedes y muy importante, yo quiero saber cuál es la cosa que les comparte más. Para mí es mi perro. Entonces, muchas gracias por compartir y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Tricia. Queremos invitar a esta fiesta científica a Martin Hilbert, doctor en comunicación y profesor en la Universidad de California, Davis. En sus 15 años como oficial de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, brindó asistencia técnica práctica en el campo del desarrollo digital en más de 20 países. Hoy nos hablará sobre lo que hemos aprendido sobre la humanidad mediante los datos y los desafíos de la digitalización en Chile. Bienvenido.
¿Qué especie queremos ser entonces? ¿No? Yo les voy a dar una respuesta, no sé si ni una respuesta, de la ciencia social computacional. ¿No? Y entonces cuando uno ve el mundo, muchas veces uno piensa, en los últimos 100 años no ha pasado mucho. Digamos, con la educación con que nosotros nos formamos, o por ejemplo, si uno habla con un presidente, con un decano o algo así, uno siempre piensa que todavía estamos en este mundo, ¿no? Digamos, desde los años 50 hasta los años 2000, 2005, las empresas que mandaron el mundo fueron básicamente los mismos. Algunos petroleras grandes, ¿no? Por ellos empezamos guerras. Los bancos, el sector financiero, algunos gigantes industriales. Pero hoy en día la verdad es que vivimos en un mundo así, ¿no? Las 5 empresas más valoradas en el mundo, lo que hacen en el fondo es estudian comportamiento social y lo convierten en valor económico. Eso es muy diferente que una petrolera o un banco, ¿no? Entonces, y este se basa en el crecimiento de los datos. Y si ustedes ven cómo han crecido los datos, el blanco aquí son los datos analógicos en el mundo y el verde pequeño son los datos digitales. Y ustedes pueden ver que después del año 2000, 2002, explotan los datos digitales. Hoy en día, más que 99.9% de todos los datos son en formato digital. Todos los datos que guarda la humanidad en su tecnología, serán libros, servidores, el pequeño chip atrás de su tarjeta de crédito, ¿no? La última vez que hice esta estimación, en 2014, resultó en 5 zettabytes. Ese es un número con 21 ceros, ¿no? Un número bastante grande. Y lo interesante, lo que encontré cuando hice estas estimaciones es que la vida, por ejemplo, la vida, ¿no? También corre de un programa de información, lo llamamos DNA, y yo tengo muchas copias de eso en mi cuerpo, ¿no? Yo tengo 40 trillones de células y cada uno tiene una copia de este programa. Si ustedes toman esta información del programa que corre la vida, de cada uno de las 40 trillones de células, y lo sumo, y lo tomo la DNA de todos ustedes y de toda la humanidad en cada célula humana que existe, ¿ustedes creen que ese va a ser más o menos información que las 5 zettabytes que guardamos en nuestra tecnología? ¿Quién cree que va a ser más? Más la tecnología. Sí, bueno, hay algunos, unos 10%, ¿no? La tecnología ya son 500 veces más, ¿no? Entonces, tenemos el honor o la responsabilidad de ser la generación en la cual hemos empezado a procesar información a la orden de magnitud de la madre naturaleza. Y este nos da básicamente mucha responsabilidad porque al final, ¿no? Como la vida también procesa información, mucha gente dice, y eso hemos publicado en uno de los journals más importantes en evolución y ecología, que la próxima fase de la evolución nos vamos a merger con la tecnología digital. Ahora, la gente siempre piensa para eso necesitamos ser todos cyborgs y meternos el chip en el cerebro, y nos vamos a meter el chip en el cerebro en algún momento, pero no hace falta. Yo hago ciencia social, ¿no? En el nivel de la sociedad ya nos hemos mergido con esta tecnología. Por ejemplo, 85% de las transacciones en la bolsa están hechas por inteligencia artificial. 99.9%, casi todo, de la distribución de electricidad en la red eléctrica está hecho por inteligencia artificial. Y en Estados Unidos, la mitad de los matrimonios empiezan en un sitio de online dating, no de citas en línea. La inteligencia artificial le hace la coincidencia. Si tú me dices ahora, mire Martín, hemos encontrado esta especie extraterrestre, 85% de su distribución de recursos, 99.9% de su distribución de energía y 50% de sus decisiones de procreación hace esta cosa que se llama inteligencia artificial. Yo digo, mira, ya son uno. No, ya son uno, ya se emergieron. Ahora, claro que sí, tú lo puedes deshacer de tu celular, nunca más tocar dinero, puedes irte a la cordillera y capaz que vas a sobrevivir algunos años, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia puedes argumentar que estás coevolucionando con el resto de nuestra especie. Te quedaste atrás, ahí en la cordillera. Nuestra especie ya se ha emergido
con eso, inseparablemente de la inteligencia artificial. Y eso se basa, empezar con esto de los datos, con lo que yo llamo huella digital. Huella digital es una palabra mucho más entendible que es big o small data. Entonces, huella digital lo que uso yo. Entonces, si ustedes, ¿quién aquí tiene Gmail en su teléfono? O Google Maps o algo así, ¿no? Sí, casi todo. Entonces, ustedes saben que pueden irse a esta página aquí y pueden ver cada segundo de su vida donde estaban los últimos 5 años. Eso realmente es la huella digital. Entonces, esto fue yo en los últimos 5 años. Si veo, por ejemplo, aquí hace 5 años, en el 11 de diciembre 2013, claro, ahí partí de la comunidad ecológica, en mi casa me fui a la CEPAL, pero ¿y qué hice yo en la Piojera un día miércoles, no? Ni idea, no me acuerdo. Ahora, pero Google se va a acordar para siempre. No se va a acordar de eso para siempre. Ahora, por cualquier razón práctica, no compartan este truco con su pareja si no están 100% seguros, ¿no? Porque puede llevar a discusiones interesantes. Y estos datos entonces los podemos usar para entender muchas cosas. Por ejemplo, estos son metadatos, ¿no? Por ejemplo, si uso solamente la duración y la frecuencia de sus llamadas, no me interesa quién llamas, qué hablas, no me interesa, solamente las metadatos. Y eso, el operador tiene que registrar eso para hacerte la cuenta, ¿no? Digamos, cuánto hablas y cuántos minutos hablas. Estos metadatos los puedo usar para hacer una ingeniería reversa de todo un censo de la población con hasta 85% de precisión. Un censo, ¿saben? ¿No? El último de ustedes no le fue muy bien en Chile, ¿no? Tenían que, la CEPAL les corrigió los datos, tenían que repetirlo, ¿no? Después de 5 años, porque normalmente se hace cada 10 y no, ya lo hicieron después de 5 años. Esto lo tengo cada milisegundo actualizado. Cada milisegundo actualizado a 85% de precisión, que 5 años o 10 años, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Entonces sí, con este nivel de detalle lo podemos usar para monitorear la sociedad, ¿no? Y esos son metadatos, ni me voy al detalle aquí. ¿No? Con más detalles, con datos más profundos, ¿no? Se puede hacer muchas más cosas. Y estos datos son muy omnipresentes, lo digamos. Por ejemplo, aquí en Chile las medias sociales son muy populares, obviamente. ¿Quién aquí en la sala no tiene Facebook? Alguien que no tiene, oh, sí, hay bastante, unos 5%. Sí, unos 5%. La verdad es que no importa si tienen Facebook o no, porque Facebook le rastrea igual, ¿no? Y Facebook lo dice, no lo dice literalmente, dice, cuando visita un sitio o una aplicación que utiliza nuestros servicios, recibimos información incluso si está desconectado o no tiene una cuenta de Facebook. Eso se debe a que otras aplicaciones y sitios no saben quién está usando Facebook. Entonces, lo que tú dejas en Facebook es como la crema encima de la torta. La torta es cada paso, lo que haces en el internet todos los días. Y hagamos la prueba. Saquen su celular, por favor. Y ándanse a su email del trabajo, o su email privado, no importa. Y en la barra de búsqueda, buscan la palabra Facebook. Y vean cuántos emails te llegaron la semana pasada que aparecen, que ahora aparecen cuando buscas la palabra Facebook, nomás en la barra de búsqueda de tu email. Y de quién son. Y cuáles de ellos no son de Facebook. ¿Qué les aparece? Un periódico tal vez, ¿cómo? Una tienda comercial, por ejemplo, una municipalidad, un senador, un político, un seguro de salud, un hospital, el gobierno nacional, la universidad. No, entonces Facebook ya rastrea todo eso. No, porque, bueno, por ejemplo, haznos me gusta en Facebook. ¿Ustedes creen que este botón sale gratis? No, son los que utilizan nuestros servicios. No, entonces, cuando Zuckerberg estaba en el Congreso de Estados Unidos el año pasado, yo estuve en la biblioteca del Congreso, donde me llaman de vez en cuando. Entonces, yo estuve al lado del Congreso. Y le hicieron, y él se me dijo, no, pero tú sos dueño de los datos, tú puedes entrar y puedes borrarlos todo. Y yo me pregunté, ¿qué pasa? Estos se llaman perfiles de sombra, shadow profiles. Yo siempre me pregunté en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa con estos perfiles de sombra? ¿Cómo puedo ser dueño de datos que ni tengo cuenta en Facebook? Entonces yo, a la torpe, googleé, ¿qué hago si no tengo cuenta de Facebook, pero quiero saber qué datos Facebook tiene sobre mí? Y no le estoy bromeando, había una página en Facebook con este título. El día después desapareció, pero en ese momento estaba, le hice un screenshot.
Y dice, bueno, muy fácil, hay 3 pasos. Primer paso, crea una cuenta en Facebook. Ahora bien, bueno, entonces no, este es muy los datos, así que lo dejamos, son muy en detalle. Y aunque cuando no estás, si no estás en la cordillera, igual te tienen arrestado, ¿no? Entonces son muy omnipresentes. Entonces por eso también, para un punto de vista de alguien que hace ciencias sociales, es una gran oportunidad. Porque entendemos muy poco de la sociedad. Si tú, como econometrista, explicas 5% de la varianza, ahí ya publicas en el journal más alta. Y si son 10% la varianza, bueno, ya publicas en el 10% la varianza. Es decir, 10 políticas que hagas, 9 te van a fracasar. No, simplemente por eso. No es que los políticos, nosotros no entendemos cómo funciona esta cosa, la economía, la sociedad. Pero con los Big Data se dice, es igual que el telescopio era para astronomía y el microscopio fue para la biología. Claro que las incas también miraron las estrellas, pero no fue al nivel de la ciencia. No, nosotros ahora nos estamos convirtiendo en una ciencia. Y se puede entender muchas cosas interesantes, por ejemplo, que nos interesa a todos, que lo más importante es el amor, ¿no? Entonces veamos cómo funciona esta cosa con el amor. Aquí hay una página de citas en línea, online dating, una de las más antes que había Tinder, se llama OkCupid. Y el señor que tenía esa página escribió un libro muy interesante. Entonces lo que hizo aquí es lo que vean en lo vertical, es la edad de los hombres que usan este servicio, y lo rojo es la edad de las mujeres que encuentran más atractivo así a la rápida, ¿no? Y ustedes ven que los hombres jóvenes, que las mujeres jóvenes así de 24, se buscan los chicos de 25, ¿no? Y las mujeres un poco más maduras, ¿no? De 47, se buscan las lolos de 40. ¿No? Entonces un poco, no es en la diagonal, entonces las mujeres un poco más jóvenes buscan los hombres, y las mujeres un poco más, en los años 40 se buscan las más jóvenes, ¿no? Entonces si no sería en la diagonal este dibujo, ¿no? ¿Cómo creen que esto se ve para hombres? Bueno, así se ve, ¿no? Y claro que siempre es como es una broma en un carrete, ¿no? Le dices, oye, compadre, y que las mujeres dicen que somos muy poco consistentes, pero somos súper consistentes, que siempre nos gustan las minas de 20, ¿no? Y nos reímos y es divertido porque algo de verdad tiene, pero si sos de las ciencias sociales y miras a una sociedad donde 1/3 de los niños crece sin un padre biológico, en Chile o en Estados Unidos, te preguntas qué especie somos. No, ¿verdad? Pero ahora podemos empezar a hacer ese tipo de pregunta y de un sentido de la ciencia social también entender la especie y ver las instituciones lo que hace falta es muy importante, ¿no? Y esta gente no se sintieron observados. Si lo hubieras preguntado eso en la calle, no te hubieran contestado eso. Ahora, a pesar, y se dijeron ya en la charla anteriores, la huella digital nunca es representativa. No es una encuesta aleatoria esta, es representativa. Por ejemplo, su esposo no está ahí, ¿no? Pero entonces siempre es muy sesgado. Pero son 3.5 millones de personas, ¿no? Este hay que entender también. Y nos explica también muchas otras cosas. Por ejemplo, si tú ves una imagen de una persona o una foto en Facebook, si tú ves una imagen sola, nosotros los humanos también tenemos un feeling así que podría ser la orientación sexual de esta persona. Y somos un poco mejor que el azar, por ejemplo, para ver si un hombre es homosexual. Lo atinamos con 60% de probabilidad, con una mujer 50%. Bueno, la base es 50-50, ¿no? Porque homosexual, heterosexual, entonces somos un poco mejor que el azar a ver la cara de alguien y decir, mire, esta persona es heterosexual, ¿no? Ahora, si muestras a una inteligencia artificial unos 5 fotos y lo analizas y lo entrenas, al hombre lo puede predecir con 91% de precisión si es homosexual y una mujer con 83%. Bastante interesante, solamente para mirarle la cara. 5 fotos en Facebook. ¿Alguien aquí tiene 5 fotos en Facebook? Bueno, ahí ya saben tu orientación sexual, no solamente para mirarte la cara. Interesante, y tiene varias conclusiones. Primero, viviendo en un mundo donde en una docena de países del mundo la homosexualidad todavía está bajo pena de muerte, eso es una bomba, que hay que realmente primero empezar a decir que existe.
Y segundo, también estamos evolucionando la humanidad con otras cosas. Por ejemplo, en Facebook, ¿cuántos géneros tú crees que puedes elegir en Facebook? ¿Lo viste alguna vez? Si vas a Facebook y eliges género, ¿cuántos tú crees que puedes elegir? ¿Cuántos conoces? 1, 2, 4, 3, 4, 5. Bueno, son 71 la última vez que yo conté, ¿no? Entonces la humanidad avanza muy rápido con algunos temas, también empujado por esta misma tecnología. Las generaciones que crecen con un mundo así tienen una percepción completamente diferente de este tipo de qué significa eso y qué hay que esconder, ¿no? Interesantemente también estamos evolucionando no solamente la sociedad, pero también la comprensión de la sociedad. Por ejemplo, ahora tú puedes irte a estas fotos y nosotros también hacemos este tipo de cosas, pero no podemos abrir el cerebro de una persona y ver, ¿cómo tú haces eso? Pero en inteligencia artificial lo podemos abrir el cerebro y podemos ver cómo hace lo que hace cuando hace lo que hace. Y lo que hicieron entonces aquí, vieron donde se fija la inteligencia artificial y se fija aquí en la mandíbula, ¿no? Se fija un poco en la ceja, aquí en la nariz, y resulta que estos son las mismas áreas del rostro que están muy afectadas por la balanza hormonal en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si alguien se hace una terapia de hormonas, en un año estas partes de su cara también están cambiando de alguna manera. Y eso es muy interesante también para la política actual, porque lo que nos dice es que la orientación sexual es algo biológico. Entonces, algo como algunos presidentes aquí vecinos sugieren que hay que latigar a alguna gente para que se eduquen con su no, parece que sea algo biológico, ¿no? Que es también nos entendemos mucho mejor y algunas de estas discusiones lo podemos resolver con bastante evidencia científica. También interesante entonces para entendernos mejor, la inteligencia artificial nos enseña cosas sobre nosotros mismos que nosotros ni sabíamos qué hacer. Y ya vimos presentaciones de la inteligencia artificial jugando AlphaGo mucho mejor y muchos otros ejemplos. Y lo que aprendimos entonces de la inteligencia artificial, que la verdad es que es una inteligencia diferente que nosotros. Y nos enseña lo que es la inteligencia. Entonces parece de entender qué es inteligencia, lo vamos a cumplir con estudiar las máquinas, no con estudiar los cerebros. Y eso como científico no me sorprende, porque siempre fue así. Les doy un ejemplo, reemplazamos pensar con volar. Porque si piensas sobre pensar y las máquinas que pensamos, ahí te enredas mucho. Entonces, reemplazamos pensar con volar, ¿no? Antes que había máquinas de volar, nosotros siempre pensábamos que este negocio tiene que ver con plumas. Obviamente, todas las cosas que volaron tenían plumas, obviamente tenía que ver con eso. O fuiste muy pequeño como un insecto y lo moviste las alas muy rápido, ¿no? Una de las dos tendría que haber sido. Entonces, cuando el señor Gustav Weiskopf voló la primera vez y casi se sacó porque la verdad saltó 30 metros, la verdad, ¿no? El tipo no voló, saltó con esta máquina. Los hermanos Wright 2 años después nos dio cuenta que, oye, no tiene que ver con pluma, tiene que ver con la curva de las alas y nos chupa hacia encima. Qué raro eso, ¿no? ¿Quién hubiera pensado una cosa así? 65 años después volamos a la Luna y ahora al Marte. Mucho respeto tengo por la madre naturaleza, pero ella, según sepamos, nunca voló a la Luna, ¿no? Entonces, y después hemos inventado muchas otras máquinas de volar, muchos otros, muy diferentes. Mire, un colibrí también se queda parado en el aire y todavía no entendemos cómo lo hace. Pero un dron y un helicóptero también. Ahora tengo que entender el colibrí para quedarme parado en el aire. Y eso es un poco lo que hacemos con inteligencia artificial, ¿no? Y nota de pie, eso siempre fue así, ¿no? La hidrodinámica lo entendemos no por estudiar peces, pero por crear barcos. La termodinámica, Carnot estudió máquinas de vapor, no el fuego. ¿No? La electricidad, Michael Faraday construyó el primer motor eléctrico 10 años antes que escribió las primeras ecuaciones. Y Maxwell, con las famosas ecuaciones de electromagnetismo, llegó 50 años después. El mundo ya era lleno de máquinas de electricidad cuando empezamos a entender sobre qué se trata este fenómeno. Ahora el mundo está lleno de máquinas de inteligencia
y estamos empezando a entender qué es inteligencia. Y nos da cuenta que eso es una solución muy particular que la evolución ha encontrado para solucionar el problema de pensar. Pero eso no significa que es la única manera de ser inteligente. Hay muchas maneras de ser inteligente y nosotros somos una sola implementación de eso. Y eso tiene muchas implicaciones. Obviamente ahí muy rápidamente llegamos a la discusión de las Terminator, ¿no? Y qué vamos a hacer entonces en el futuro. Y es interesante cuando haces esta discusión, si preguntas a los expertos o los no expertos, la verdad es que no importa, ¿cuánto va a venir la inteligencia artificial verdadera? Así ella que realmente nos amenaza, no el Google Search, realmente la inteligencia. Te dicen muy constantemente, no son como 20 años, va a venir en 20 años. Entonces sí, 20 años, entonces como sí, 2040, ¿no? Es interesante, pero esta encuesta lo hacen hace 60 años y siempre fue en 20 años, ¿no? Entonces no estamos tan seguros, pero parece que ahora que sí, esa vez sí, ¿no? Esa vez sí va a venir en 20 años y tenemos alguna evidencia bastante clara, ¿no? Por ejemplo, las máquinas ahora son mejor a nosotros en ver y en hablar, ¿no? En reconoción de imágenes y en reconoción de voz nos han sobrepasado recién y esto es algo bastante humano, reconocer caras, por ejemplo, y reconocer voz, es algo bastante humano. Y ahí las máquinas ahora, hace un par de años, son mejores que nosotros. Entonces, claro, ¿dónde nos quedamos nosotros? En la especie que queremos ser. Te da bastante susto, por algún lado, ¿no? Por otro lado, hay que recordar, y ahí tengo una cita de un economista famoso, Friedrich Hayek, que dijo que siempre fue así, ¿no? La civilización avanza al ampliar el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar en ella. La automatización, siempre hemos avanzado así. Lo que automamos ahora es el pensar. Interesante, ¿no? Esto automatizamos. Entonces, vamos entonces de vuelta a la historia y con eso cierro. ¿Qué ha pasado con generaciones anteriores que automatizaron algo? ¿Qué ha pasado con ellos? Estamos en la misma cosa. Entonces consultamos lo que vinieron antes. Por ejemplo, el imperio Khmer, las Khmer, y también el imperio Inca. La verdad es que las dos tenían el mismo truco. En ambas civilizaciones fueron muy grandes, importantes de la antigüedad, ¿no? La mayoría de la gente trabajó en básicamente llevar agua a los campos de arroz. Fueron culturas agrícolas y de alguna manera, no directo, llevaste un cubo de agua, hiciste otra cosa, limpiar, preparar, pero la mayoría de la gente fue empleada en esta tarea, ¿no? En esta pega, llevar agua a los campos de arroz. Entonces las dos civilizaciones, interesantemente, encontraron una solución para automatizar eso. Inventaron acueductos, se llaman barrayas en las Khmer, y de la noche a la mañana, la mayoría de ambos pueblos se quedaron sin pega, se quedaron desempleados. No nos den la revolución que obsoletos estos señores, ¿no? Realmente ya no podían hacer lo que antes hicieron por generaciones. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tienes mucho tiempo. Algunos se aburrieron tanto que empezaron a mirar las estrellas e inventaron la astronomía. Otros se aburrieron tanto que crearon estas construcciones, arquitecturas todavía las más grandes del mundo, Angkor Wat y Machu Picchu. Inventaron la arquitectura moderna. Otros fueron tan aburridos que organizaron ejército y atacar pueblos vecinos. Tienes que ser muy aburrido para hacer una cosa así, ¿no? Y otros inventaron lenguaje escrito, ¿no? Con los nodos y cosas así. Claro que sí, había más que un Inca viejo que dijo, oye, ¿qué quieres con esta cosa de arquitectura, literatura, lengua? Agarren el cubo de agua mejor, ¿no? Porque esto es lo que hacemos. Pero inventaron nuevas cosas que no sabían en este momento que existen. Ahora, si yo veo mi día a día, la verdad es que una gran cantidad de mi vida diaria, no sé cómo ustedes, pero yo estoy cargando cubos de agua intelectuales. Me levanto en la mañana, hago desayuno para mis hijas, y no es tiempo de calidad eso, ¿no? Que les llevo al jardín, estoy en el tráfico, en el taco. ¿Qué te hace sentir humano estar parado en el taco? Después me voy a la oficina y la verdad es que si una inteligencia artificial no puede contestar estos emails que me llegan de mis estudiantes, yo no sé para qué sirva, ¿no? Entonces estoy horas contestando emails. Claro,
hay momentos donde siento el amor de mis hijas y de mi señora, donde me pintan las visiones y donde inspiro a un estudiante para cambiar la vida. Pero ¿cuántos minutos al día son que me siento humano? ¿Y cuántos minutos al día estoy cargando cubos de agua intelectuales? Entonces yo estoy con muchas ganas de irme a este futuro, de liberarme, de automatizar algunos de estos procesos, pero también sé que es una responsabilidad muy grande que tenemos que construir juntos la especie que queremos ser. Muchas gracias. Agradecemos a Martin por ser parte de este encuentro. A continuación, recibimos a Juan Velázquez, doctor en Ingeniería de la Información y profesor titular en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Bienvenido. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Espero que sí. Bueno, ya los colegas han estado hablando bastante respecto de la transformación que viene con los datos. Yo quisiera hablar un poquito de qué podemos sacar de los datos. Para partir, algunas pocas definiciones. Siempre estamos buscando a partir de los datos información. Información es aquello que nos permite a nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 39,5, eso no nos dice nada. Y si yo les digo, el niño tiene 39,5 grados de fiebre, eso nos hace tomar una decisión. Hay que ir rápidamente al médico porque el niño se nos puede morir. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, son patrones que nosotros logramos sacar a partir de los datos que con las reglas adecuadas nos permiten a nosotros entregar algo así como recomendaciones. Y para hacer el ejemplo un poquito más didáctico, les quiero mostrar una situación, ¿no es cierto?, de por qué que muestra bastante de forma realista por qué nos interesan tanto los datos. Target es una empresa norteamericana que es del ámbito del retail. Se dedica a vender cosas, ¿no es cierto?, a través del retail, y lo que quiere encontrar es cuáles son, de alguna manera, poder ver qué es lo que quieren los clientes en el futuro, de tal manera de poder preparar la oferta correcta y hacer la difusión correcta. Entonces, lo que ellos desarrollaron fue un modelo de aprendizaje para poder más o menos estimar cuándo una mamita, una futura mamá, ¿no es cierto?, iba a tener su hijo, y para eso empezaron a revisar una serie de datos respecto de los hábitos de compra de las mujeres. Y se dieron cuenta que parte de los hábitos de compra era que, bueno, las mujeres que compraban muchas cremas sin perfume al tercer mes tenían una alta probabilidad luego de que estuvieran comprando eso porque iban a ser futuras mamás y lograban calcular cuándo iba a ser la fecha de parto. Entonces ahí comenzaba el proceso de difusión. Empezaban a mandarle correos electrónicos, empezaban a mandarle publicidad por el correo convencional, etcétera, etcétera. Pero tocó la mala pata que le llegó justamente ese envío de información a la casa de un papá que tenía una hija adolescente. Entonces imagínense qué es lo que hace un papá que tiene una hija adolescente, 14, 15 años, que le está llegando información respecto de usted va a ser una futura mamá. Ese papá estaba muy enojado, así que fue a la tienda Target, se entrevistó con el gerente y lo increpó evidentemente, le dijo, oiga, ¿cómo manda esto a mi hija que es una quinceañera? El gerente, muy avergonzado, lo que mirando le dice, disculpe señor, nos equivocamos, cometimos un error. La disculpa de la empresa, y pasan 2 meses y este papá va y manda un correo electrónico bien simpático. Le dice, mire, ¿sabe que estaba hablando con mi hija? Y resulta que en mi casa han habido ciertas situaciones. Mi hija va a dar a luz en agosto. A partir de los datos podemos predecir un comportamiento y a partir de ese comportamiento se ejecuta una serie de acciones. De los presentes, ¿cuánto han comprado un libro por Amazon? Cuando compras el libro por Amazon, ¿qué te aparece después? Si quieres este libro, te ofrezco este otro libro. Si pico ahí, te ofrezco este otro libro y te hago un combo 3. ¿No es cierto? Perfecto, estoy generando justamente la demanda. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré. En este negocio decimos y te diré para dónde vas. Entonces, comparamos los patrones de comportamiento con otros patrones ya existentes y podemos decir con una cierta probabilidad esto va a suceder y ahí se desencadena la oferta correcta, qué sé yo, el paquete correcto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Hagamos un poquito de contexto para entender. Delante escuché a mis colegas hablar de terabytes de datos, de gigabytes de datos, pero siempre me gusta situar un contexto. ¿A qué estamos hablando? Hablamos de un bit cuando almacenamos, qué sé yo, un 0 o un 1, información de verdad o verdadero o falso. Hablamos de un byte cuando estamos almacenando 8 bits. Eso es la prehistoria de la computación. ¿Qué podemos almacenar ahí? Una letra. Hablamos de un kilobyte cuando estamos almacenando más de 1000 bytes. ¿Qué almaceno yo ahí? Una oración. Y para no dar la lata, voy a saltar directamente a lo que es un gigabyte. ¿Qué almaceno en un gigabyte? Por ejemplo, una película en baja resolución. ¿Tienen amigos que les gusta guardar películas en baja resolución? Bueno, de esas que bajan del Nat Geo, ¿no es cierto?, que bajan de la Animal Planet, esas películas. Eso lo puedo almacenar en un gigabyte. Después tengo un terabyte. Ahí yo puedo meter 500 películas. ¿Tienen disco de un terabyte, chiquitito? Ya, un terabyte. Pero aquí la cosa se pone más compleja. Cuando hablamos del petabyte para adelante, ¿qué es un petabyte? Mira, venía sacando mis cálculos. Si se nos ocurre llenar de estos discos de un terabyte acá, el Congreso, necesito unos 2 congresos para tener ese petabyte. Por lo tanto, la cantidad de energía que se requiere para almacenar todos esos datos es extraordinariamente grande. Imagínate lo que es un exabyte. Son varias torres Pullman, perdón, no tengo que decir eso, son varias torres costaneras que están llenas de discos. Y si digo un zettabyte, ya se me fue la imaginación. Y después Jota, Bronto, Job, ¿se fijan? O sea, son muchos datos los que hay que almacenar. Pero bueno, son tantos datos que la humanidad será capaz de manejar esa cantidad de datos. Mira, si empezamos a analizar, delante estaba escuchando una charla bien interesante sobre medicina personalizada. Bueno, la medicina del futuro. Si nos ponemos a analizar cómo son los datos médicos. Tú en estos momentos vas al médico, te toman un examen y ese examen queda almacenado, qué sé yo, ahí de la base de datos del hospital o la clínica donde fuiste. Tú te fuiste después a otro lado de Chile, te hacen otro examen y esto quedó en un lado y quedó en el otro. En un futuro no lejano, después de la interconectividad que plantean algunos, bueno, la idea es que si estás en Punta Arenas y tú te has atendido toda la vida en Arica, esos datos tuyos puedan viajar a Punta Arenas y sepamos qué es la afección que tienes tú basado en lo que te ha pasado, ¿no es cierto?, en tu historia. Pues bien, los datos que tenemos acá son genómicos. El genoma, ¿no es cierto?, es bastante grande, procesarlo son muchos datos. Historia, tu historia clínica, que ha estado, ¿no es cierto?, durante toda tu vida, y también cómo te ha afectado el medio ambiente. Esos son muchos datos. La medicina del futuro plantea que yo quiero darle el tratamiento correcto, la píldora correcta al paciente correcto. No estar disparando a la bandada como sería ahora que a todos le damos la misma píldora, ¿de acuerdo? O el mismo tratamiento. Bueno, esos son muchos datos a procesar y algunos de ellos van a ser en tiempo real. Imagínate personas que tienen afecciones cardíacas. Las personas que tienen afecciones cardíacas, antes de que venga ese paro cardíaco, no sé, minutos antes, ya se puede saber que viene justamente el síntoma. Entonces lo que podríamos tener es un dispositivo que te está midiendo tu ritmo cardíaco y que no está mandando datos a la central para poder ver, oye, mira, a esta persona le va a venir un paro cardíaco. Y activar de inmediatamente, ¿no es cierto?, un dispositivo. Claro, no lo vamos a llamar por teléfono para avisarle que le viene un paro cardíaco, ¿no? Se nos muere. Entonces empezamos a acercar justamente la ambulancia, cosa que cuando viene el evento, esa persona se puede salvar. Pero esos son muchos datos a procesar. Las ciudades. ¿Quién ya no usa Waze aquí? O Waze, mis alumnos dicen Waze, Waze, etc. Bueno, la verdad las cosas es que si no tengo Waze no sé cómo llegar de un lado a otro. Entonces, si la ciudad se está volviendo más inteligente, yo me estoy volviendo más estúpido. ¿Te fijas? Entonces estoy dependiendo de la aplicación y bueno, la ciudad inteligente plantea que todo envía información, todo envía datos. No sé, pues van a ser las 6 de la tarde, yo quiero comer, ya me va a estar indicando efectivamente dónde están los restaurantes que ya han compartido con la red cuáles son sus menús. Gastronomía. Chile en un poquito tiempo más se transforma, ya somos la capital astronómica del mundo, pero en un poquito tiempo más el 80% de los telescopios, radiotelescopios, van a estar instalados acá. Cada una de esas antenitas que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, tan bonita, me está generando 1 tera por hora. ¿Se imaginan? Si tengo 74 antenas, tengo 74 teras por hora. ¿Dónde lo almaceno? Gran problema. ¿Cómo lo transmito? Gran problema. ¿Cómo los proceso? Gran problema también. ¿Ya? O sea, cada una de esas antenitas me está llenando un disco de esos que ustedes tienen en sus casas. Y voy sacando disco, voy sacando disco, voy sacando disco. Facebook. ¿Quién de los presentes no tiene Facebook? 1, 2, no si era solamente para que se miraran, pero todos tenemos prácticamente Facebook ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos también con respecto a las redes sociales? Twitter está constantemente generando, ¿no es cierto?, datos que nosotros podemos sacar ahí, procesar para entender un fenómeno dado. Los dispositivos móviles.
Todos los dispositivos que nosotros tenemos en estos momentos nos generan datos que nos permiten justamente analizar un fenómeno dado. Ya tenemos reloj inteligente, ya tenemos pulso inteligente, ya tenemos dispositivos vestibles. Tú te vas a vestir de aquí en adelante con una camiseta que lo que va a estar generando, ¿no es cierto?, una segunda piel, son datos respecto de tu biorritmo para poder saber si es que tiene algún tipo de afección. Cuando vas al médico y te hacen un electroencefalograma o un electrocardiograma, eso dura 5 minutos. La verdad las cosas es que si el evento ocurre en otro momento de tu día, no tengo cómo detectarlo. Pues bien, tu próximo examen va a estar todo el día porque te estarán analizando todo el día. Y así, pues, para entender qué es esto de los bytes. Mira, si yo almaceno todos los datos desde la prehistoria de la humanidad hasta el año 2003, la humanidad logró generar 5 exabytes. Es decir, los papiros incorporados, las tablas cuneiformes, etcétera, etcétera, 5 exabytes hasta el 2003. ¿Qué nos pasa del 2012 al 2015? Esto ya es estrambóticamente grande. ¿Y qué nos pasa en estos días? Cada 15 minutos, la cantidad de datos que generan los humanos son 20 petabytes. O sea, cada 15 minutos hay varios congresos llenos de discos de 1 terabyte que se están generando. Bueno, eso es lo que llamamos cordillera de datos. Y el problema es grande porque es un problema de volumen, es un problema de crecimiento con mucha velocidad y es un problema de que hay mucha variabilidad en los datos. Hay de todos tipos. Hay imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, la gran pregunta del millón acá es ¿cuán reales son esos datos o cuán buenos son esos datos? Si son datos que están, por así decirlo, contaminados porque no fueron tomados correctamente, la verdad es que no nos sirven de mucho. Entonces, antes de empezar a pensar que estoy minando o que estoy sacando información desde el cerrito de datos, no, pues ahora ya estoy parado en la cordillera. No todos los datos, por eso de repente yo discutía el tema de si, digamos, el nuevo petróleo, no todos los datos contienen ese petróleo. De la misma manera es como que yo dijera, oye, mira, probablemente en la cordillera de los Andes hay oro, pero empiezo a meter mi sonda y hay sectores donde simplemente no hay oro. No siempre voy a encontrar información valiosa a partir de los datos. Un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar esto, y me van a perdonar que sea un poco autorreferente, pero prefiero hablar de los ejemplos, las metidas de pata que hemos cometido nosotros, a empezar a hablar de las otras metidas de pata. Entonces, este es un trabajito que nosotros estamos haciendo con mi colega Carlos Ibañez, allá de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, y con uno de mis ingenieros ahí, que es Víctor Cortés, que se nos ocurrió analizar el Twitter para ver si podíamos tener un proyector sobre la prevalencia en droga. Cada 2 años el SENDA, ¿no es cierto?, servicio de drogas que tenemos acá en Chile, hace una encuesta donde ve cómo está la situación en droga en nuestro país. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió ver si podíamos sacar información valiosa a partir del Twitter. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros nos gusta compararnos con el mundo y somos buenos para poder hacer algún tipo de análisis. Bueno, somos buenos en el consumo de alcohol. Parece que eso, no sé si dirá tan verdad o mentira, pero somos buenos en el consumo de alcohol, ¿no? Y también somos buenos con el consumo, ¿no es cierto?, de lo que es la marihuana. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con esto de estar haciendo análisis o hacer una encuesta cada 2 años? Bueno, tienen que pasar 2 años para procesar la encuesta y para poder seguir trabajando. Entonces nuestra idea era, ¿qué tal si podemos caracterizar el fenómeno a partir del Twitter y sacar información valiosa a partir del Twitter? Entonces, lo que dijimos fue, mira, agreguemos más cosas. No solamente el Twitter tiene información, sino también tiene el Instagram. ¿Los presentes usan Instagram? Háganme así cuando sea así cuando es no, y ahí estamos todos ok. Ya, pues entonces usamos Instagram, entonces vamos generando también datos respecto de esa red social. Bueno, me imagino que todo el mundo conocerá cómo funciona el Twitter. Ahí está nuestro gatito, que también está interesado en la marihuana. Bueno, la gente va y tira un Twitter a la red social y hay personas que son seguidores y hay personas que son seguidos. Entonces, una vez que tú tiras el Twitter, tu comentario, hay personas que les va a llegar, porque son seguidores, ese comentario, y si les gusta lo van a retuitear y les va a llegar a otros seguidores que tienen ellos mismos, ¿ya? En Instagram ocurre algo más o menos parecido. Lo que queremos ver es si es que sacamos información valiosa a partir de la red. Bueno, hay que enseñarle a la máquina, ¿no es cierto? ¿Y cómo le enseño a la máquina a detectar quién está hablando de marihuana? Hay que hablarle en chileno, ¿de acuerdo? En chileno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Empezamos a analizar cómo se refiere a la gente a la marihuana. Le llama cannabis, le llama marihuana, THC, no sé qué significa, pero bueno, supongo que será algo parecido. Los pillé, ¿eh? Hay alguno que sabe acá. Bueno, cohete, hierba, en mis tiempos se le llamábamos joint, no sé si los más viejos le llaman joint ahí, y después otros nombres más. Le enseñamos a la máquina justamente cómo puede caracterizar eso y poder detectar cuáles son las frases que contienen esas palabras.
Y realizamos un proceso de análisis de cuánto la gente, bueno, en realidad la gente no escribe tan así, ¿no es cierto? Coloca otras palabras ahí entre medio, algunas cifras como CT algo, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, como odio la marihuana, nos permite decir que esto tiene una polaridad bastante baja, o como la cannabis es mi mejor amiga, ¿no es cierto? Una polaridad positiva. Eso nos permite a nosotros ver cuán bueno o cuán malo se está discutiendo el fenómeno. Y nada, pues a partir de eso podemos ver cómo se está influenciando a toda una comunidad, porque si tú tienes gente que sigue, gente que retuitea, gente que es seguida por esto, ¿tienes alguna noción de cómo se distribuye un fenómeno de esta naturaleza a partir de una red social? Lo más interesante del asunto es esto. Aquí ustedes ven la encuesta nacional de drogas. Y aquí ven ustedes lo que predice el análisis del Twitter. ¿Se parece? La gran diferencia es que esa información la tenemos por hora. ¿De acuerdo? No reemplaza la encuesta, pero te la complementa bastante bien. ¿Ya? Y eso podemos sacarlo a partir de las redes sociales. Pero hay que tener cuidado con algo. Acá nosotros no identificamos al usuario. Tenemos opiniones. Porque si identificamos al usuario, estamos pasando a una parte que es un poquito oscura, en la cual yo me estoy pisando la privacidad de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces no nos estamos metiendo con el nombre del usuario, sino que estamos trabajando con lo que son los datos que se generan. ¿Ya? Entonces, el Big Data, los datos, el procesamiento masivo de datos, tiene una parte muy buena. Yo siempre hablo en estos seminarios de el bueno, el malo y el feo. Y yo soy el feo. Bueno, aparte de eso. El punto es que el bueno tiene muchos beneficios. El malo es bien malo. Y el feo, créanme que es muy feo. Y por eso mismo hay que tener ciertos cuidados cuando estamos haciendo todo el procesamiento de los datos. Y del Instagram. Claro, del Instagram también sacamos información y ya mi colega le habló de lo que era el Deep Learning, y todo el mundo está hablando del Deep Learning hoy en día, y hacemos que la máquina empiece, ¿no es cierto?, a clasificar. Pero a veces la máquina se equivoca, ¿te fijáis? Esa cannabis que está ahí o esa cerveza que está acá lo confundió con una malla de limones, ¿de acuerdo? Entonces se equivoca también y eso es una mala clasificación que de alguna manera no incide dentro de los modelos, que hay que calibrar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Podemos estar monitoreando en estos momentos una red social y yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Sería importante para una empresa, organización o lo que sea saber qué opina la gente respecto a un producto o servicio o respecto a alguna política o respecto de lo que sea? Creo que la respuesta es obvia. Sí, es importante. Alternativa número 1, encuesta. ¿Le gusta la encuesta? Es que le vamos a hacer una encuesta cuando termine. No hay encuesta. Alternativa número 2, tal vez podemos sacar información valiosa de las redes sociales. ¿De acuerdo? Algunos desafíos. ¿Cómo podemos almacenar estos datos? Estamos al borde de un cambio tecnológico brutal en el ámbito de las tecnologías relacionadas con la informática. ¿Han escuchado ya ustedes hablar de computación cuántica, los nuevos computadores, los nuevos discos duros? Evidentemente, el día de mañana tú vas a andar con un dispositivo que es, ¿no es cierto?, como un pendrive como este que yo tengo acá, que en estos momentos este pendrive es de 8 GB. 8 GB, yo almaceno aquí un par de películas en baja resolución. Pero ¿qué pasaría si andas con uno de 1 petabyte? O sea, 2 veces este congreso lleno de discos de 1 tera. Bueno, lo vas a andar trayendo acá. ¿Te imaginas si se te llega a perder ese disco? Ahí sí que se pierde mucha data, ¿no es cierto? Mucha información. Entonces, ¿cómo podemos procesar esa cantidad de datos? Caramba, las máquinas, evidentemente, aunque tengamos máquinas que son capaces de procesar miles y tremendos volúmenes de datos, estamos quedando cortos. Entonces ahí se mete la computación paralela a ayudar un poco. ¿Qué pasa con el formato de los datos? ¿Se acuerdan de los presentes? Bueno, hay mucha gente que es más o menos de mi época y un poquito más, ¿no? ¿Se acuerdan de los VHS? Yo tengo 24 VHS que ya no los traspasé, ¿no es cierto?, al CD-ROM y ya no los traspasé al Blu-ray y ahí se me quedaron. Por lo tanto, los formatos van variando, ¿te fijas? Entonces, hasta el momento lo único que conocemos en la humanidad que ha logrado sobrevivir 5.000 años son los papiros. Esto no sé cuánto llega a sobrevivir justamente estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasa con la precisión justamente del dato? ¿Te fijaste? ¿Y nosotros estamos creyendo que el dato ha sido tomado correctamente? Y eso no necesariamente es verdad, ¿ya? Y hay infraestructura y costos, etcétera, etcétera, que están involucrados ahí. Es un data center. Aquí ustedes pueden ver, pero pasillos de computadores, o sea, una ciudad de computadores. Por ejemplo, Google tiene más de 300.000 computadores que están conectados unos con otros para poder responder rápidamente a las preguntas. ¿De acuerdo? Y este data center obviamente absorbe una cantidad de energía que no es menor. No todo es color de rosa.
No sé si han leído el libro 1984, sí, varios lo leyeron. Yo suelo decir que ese libro era de ciencia ficción, pero pareciera ser que lo estamos usando como un manual. Hágalo así, ¿ya? Entonces en ese libro, ¿qué nos decían? Puedo controlar las masas a través de los medios, puedo controlar a las masas a través justamente de la información que les entrego. ¿Se acuerdan del caso Cambridge Analytics? Sí, pues usaron la información que había en Facebook, evidentemente para poder de alguna manera cambiar ciertos patrones de conducta de las personas que iban a ser votantes en más de algún país. Y eso es complicado. Entonces, a ratos uno siente como que hay un Big Brother que te está mirando acá, ¿no? Que estamos procesando los datos y todo lo que está pasando, todas las transacciones. Un ejemplo simple, no sé, por el otro día fui a comprar un supermercado X, cuyo nombre me tengo que reservar, ¿ya? Entonces cuando voy saliendo, una señora de edad que estaba teniendo la caja me dice, ¿me da su RUT? No quiero darle mi RUT. Ay, pero ¿para qué no quiere dar el RUT si en realidad todos somos súper públicos? Ya todo se sabe. Caramba, ya está internalizado que todo se sabe a partir del RUT. Bueno, justamente no quiero dar mi RUT porque no quiero que sepa más información, más datos respecto de mí. Estoy en todo mi derecho, ¿te fijáis? Pero, evidentemente, en nuestro país, ahí la legislación es un poquito laxa, porque a partir de tu nombre aparece el RUT. Y hay información relacionada con respecto a eso. Entonces, la privacidad ahí se va perdiendo. ¿Te gustaría que el sistema informático constantemente te esté dando recomendaciones de qué comprar y tú dices, ok, perfecto? Te puede aliviar la carga, ¿no? Pero para hacer eso tiene que saber mucho sobre tu comportamiento. Me acuerdo que por ahí estábamos viendo, algunos se estaban tratando de sacar, ¿no es cierto?, unos experimentos en Japón que tenían que ver con unos refrigeradores inteligentes. Que la idea era que tú pudieras ir guardando cosas en el refrigerador, ¿no es cierto?, ibas guardando tu mercadería en el refrigerador y la ibas pasando por un escáner. Al cabo de un tiempo el refrigerador notaba cuál era tu comportamiento de consumo. Y después de un rato, no sé, pues llegaba alguien a tocar la puerta, abrían la puerta y venía un carrito con los productos. Y tú decías, pero si yo no he comprado nada. No, usted no, pero lo hizo el refrigerador. Ah, ya, caramba, ¿cuánto te debo? No, ya pagó. ¿Te sentís cómodo con eso, no? Ya. Entonces ahí está la delgada línea roja, que cuando la cruzamos pasamos a la parte fea del asunto. Y la parte fea del asunto es que evidentemente todas estas tecnologías, inteligencia artificial y todo lo que venga entre medio tiene que salvaguardar los derechos más fundamentales de las personas, que es su privacidad, ¿ya? Entonces, estamos inmersos en un mundo de datos. Generamos datos por doquier. Se habla que el dato es el nuevo petróleo. No siempre es el nuevo petróleo. Después ahí puedo sacar información y puedo sacar, ¿no es cierto?, un conocimiento que me permita entender un fenómeno dado. Siempre y cuando esos datos estén relacionados con el fenómeno que yo quiero estudiar. Es así de simple. Lo que ustedes acaban de ver en el Twitter, que parece así como wow, ¿no es cierto?, podemos predecir ciertas cosas, para otros ejemplos, la verdad es que nos va recontra mal. Se nos ocurrió la otra vez ver cómo andaba la predicción de una, de una elección municipal, y nuestro sistema decía que ganaba tal persona, pero seguro que ganaba esa persona. Y cuando fueron las elecciones, no ganó esa persona, sino que ganó el contrincante. Y la razón fue que, bueno, que la gente que tuiteaba no fue a votar nomás. ¿Se fijan? Bueno, para hablar de comentarios ya finales, los datos son el nuevo petróleo. En parte, yo te diría que los datos son una nueva cordillera que tenemos, a la cual hay que aplicarle sondas para saber si hay ley que nos permita a nosotros sacar información valiosa. ¿De acuerdo? Tenemos ya la imagen de un mundo que está compartiendo todo y que va a seguir compartiendo y todo va a seguir creciendo con eso. La parte buena del asunto es tremendamente buena, porque podemos de alguna manera desarrollar más y más sistemas inteligentes que ayuden a las personas. Pero ojo, estos son sistemas para servir a la gente, no para servirse a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que salvaguardar, pues, sobre todas las cosas, lo que es la privacidad de los usuarios que están detrás. Con un gran poder siempre viene una gran responsabilidad. ¿De acuerdo? Y esa gran responsabilidad la que tenemos que tener todos, no solamente los científicos, sino que ustedes como ciudadanos. Es que están inmersos, que estamos todos inmersos en una nube de datos en estos momentos, y esa responsabilidad conviene que todos nosotros la vayamos de alguna manera, no sé, pues contando unos a otros. Porque la verdad las cosas es que para que los beneficios sean grandes, todos tenemos que entender cómo son esos beneficios y también los costos que están asociados, ¿ya? Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Y para mí el vaso medio lleno dice que esto tiene más beneficios que problemas. Estamos navegando en un océano de datos, que a veces es muy calmo, pero que a veces es tormentoso, donde, créanme, lo único constante es el cambio permanente.
Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Juan, Martin y Tricia por acompañarnos en esta interesante conversación.